Bueno, pues muchas gracias a Miguel Ángel Cancino, que nos da un panorama bastante amplio, ¿no? De aspectos no solo jurisdiccionales, sino medidas alternativas de procuración de justicia en términos genéricos, ¿no? Que son muy importantes para efecto de ver todos aquellos casos en donde se puede incidir para lograr pues una justicia más eficaz, amplia y adecuada a los problemas ambientales, ¿no? Yo creo que si la contaminación ambiental nos afecta a todos, pues ya hay una legitimación automática como para que cualquiera pueda decir 1, 2, 3 por mí, por todos mis compañeros, ¿no? En lugar de estarlo particularizando, ¿no? A ver a ti cuántos grados de IMECA te afectan y a ver a ti cuántos, eso es imposible. Entonces sí se tiene que adaptar los sistemas de procuración y de impartición de justicia al contexto y al problema y a los afectados. Muchísimas gracias. Bueno, pues como ven, tuvimos una serie de participaciones muy brillantes, todas ellas, y doy paso a la sesión de preguntas. Tengo aquí varias de ellas que se dirigen sobre todo a la mesa. Entonces voy a dar lectura. Gracias. Voy a dar lectura a ellas y daría yo la palabra en los términos del orden de participación. A ver, voy a pasar algunas que son en lo particular y en ese momento que les dé la palabra les pediría que se refieran a ellas. Bueno, primero, respecto a la mesa, sería bueno el crear tribunales ambientales o especializados, algunos tribunales ya existentes en materia de medio ambiente. Por ejemplo, el tribunal de distrito por estado o por tribunal colegiado de circuito, ¿no? En algún tribunal de distrito en específico, más bien juzgado de distrito, tribunal colegiado de circuito especializado. Esa es la mesa para que se refieran a ese punto de los tribunales. Algunos de ustedes ya habían hecho referencia a ese tema. La pregunta, si las garantías individuales implican la observancia de estas por parte de las autoridades del Estado, ¿acaso no basta para la exigibilidad del derecho al medio ambiente adecuado la amplia protección garantista consagrada en el artículo 1 de la Constitución? Máxime que dichas garantías no pueden restringirse ni suspenderse sino en los casos que la misma prevé, por lo cual las autoridades del Estado solo podrían excusarse de cumplir con lo establecido en el cuarto constitucional en los casos expresamente previstos en el numeral 29 de la norma fundamental. ¿Cómo define la ley el medio ambiente? Y ese medio ambiente incluye los espacios creados por el hombre, escuelas, calles, casas, y donde se desenvuelve el individuo y la comunidad en lo cotidiano. El entorno residencial adecuado, qué área incluye y cómo se define. Esas son las preguntas. Aquí hay una para Miguel Ángel Cancino. En general a la mesa les doy la palabra entonces al doctor Corso, pues quiere hacer sus comentarios. Sí, gracias, con mucho gusto. En relación con las preguntas particulares, ¿cuál es el balance efectivo del uso del interés jurídico para garantizar estos derechos ambientales? ¿Cuáles las salidas actuales? Pues es catastrófico, diría yo. Acuérdense que aquí estamos, antes que hablar de acceso a la justicia, tendríamos que hablar de titularidad y naturaleza del derecho humano al medio ambiente. ¿Cuál es su naturaleza jurídica? Si es efectivamente colectivo, si esa titularidad solamente pertenece a un individuo, a una persona jurídica incluso, o a una colectividad. Si hay a su vez algún interés difuso por estar dentro de una situación jurídica. Si una vez que resolvamos eso, que ya el preámbulo ya es bastante fuerte, pues nos metemos a hacerlo valer. Y en hacerlo valer, pues ahí vamos a tener la respuesta jurisdiccional. Yo sí creo que aquí es necesario el cambio legislativo. Hay ocasiones en que uno puede decir esto puede dar una solución, podemos dar una solución a través de interpretaciones. En este caso es legislativo. Un juzgador
no va a otorgar un juicio de amparo si no entiende bien lo que es la titularidad de un derecho como al medio ambiente y cómo puede ejercerse. Él le va a aplicar el juzgador lo que siempre ha aplicado, y eso se llama interés jurídico. Y el interés jurídico no es otra cosa que la titularidad de un derecho, en este caso con afectación personal y directa, y que le esté afectando, que haya un perjuicio, pero perjuicio que pueda ser individualizado. Mientras no podamos probar esta circunstancia o hacer sus excepciones, no vamos a poder avanzar. Yo creo que aquí sí es una cuestión del eje ferenda. La salida, pues yo sí insisto en la iniciativa la iniciativa de nueva ley de amparo. Cambiemos el interés jurídico que está en el artículo 73, fracción quinta de la ley de amparo, que si lo unen al artículo cuarto de esa misma ley, pues nos cierra el interés jurídico. Cambiémoslo por el interés legítimo, o además del interés jurídico, hablemos del interés legítimo. El interés jurídico dejémoslo a los derechos individuales, a cosas que nos están afectando directamente a nosotros. Ahí sí tenemos un interés jurídico, la propiedad, la libertad. El interés legítimo, en cambio, démoslos a unos derechos que son distintos, derechos colectivos, derechos que tienen otra naturaleza jurídica. Mientras no provoquemos este cambio legislativo, va a ser muy difícil que jurisdiccionalmente y medidas cautelares, así como sentencias, sean otorgadas. En el caso de otra pregunta, en el caso de alguno o algunos individuos, ¿cómo pueden, especialmente los indígenas, cómo pueden hacer valer su justicia si la mayoría de ellos no tienen ni acta de nacimiento o no hablan español? ¿Cómo se logrará hacer justicia? Bueno, este es un tema no nada más en medio ambiente, este es un tema genérico. ¿Y qué hacemos con todo ese sector de la población que en verdad no tienen acceso? Bueno, pues ya hemos establecido en algunas legislaciones pues la posibilidad incluso de traducción. Aquí lo que tenemos que hacer, si viéramos la ley, la evolución de la ley de amparo, porque estamos hablando de tribunales federales, pues así como en ocasiones hemos protegido al menor, en ocasiones hemos protegido a los campesinos, pues yo creo que bien podríamos hacer una excepción en materia indígena, y en materia indígena comprobando obviamente la naturaleza de esa persona, con las costumbres, el arraigo al territorio, todo lo que ya ustedes entienden muy bien, y hacer una excepción, que haya una suplencia amplia en esta materia. Toda aquella persona que sea indígena o que pertenezca a un poblado indígena tiene una protección especial. Esa protección especial va desde el auxilio jurisdiccional hasta la traducción y mejor expresión para poder defenderse en contra pues, de todos los actos de las autoridades. Sí compro aquí ya además de pasadita lo que dice Miguel Ángel Cancino. Efectivamente, no solo las autoridades, creo que también son los particulares. Lo que pasa es que prefiero primero controlar a las autoridades por el momento y ya después nos vamos a los particulares. En otras áreas todavía tenemos difícil controlar a los particulares. Tenemos aquí ya no nada más la titularidad de los derechos fundamentales, tenemos la otra cara, es decir, si nos cuesta reconocer que los derechos humanos no solamente lo tienen los individuos, sino las personas jurídicas, del otro lado, decir que los derechos humanos son transgredidos no solamente por autoridades, sino por individuos, pues también nos va a costar un poquito. O sea, yo creo que es la evolución propia de los derechos humanos. Yo estoy por cierto que se pueden violar derechos humanos por particulares, pero demostrarlo y además demostrarlo ante una jurisdicción en acceso a la justicia va a ser bastante difícil. En relación con los tribunales administrativos, dos de las dudas generales, pues bueno, yo me he pronunciado que sean
incluso los tribunales administrativos. Ciertamente ya ahorita los tribunales administrativos, los juzgados de distrito en materia administrativa, por ejemplo, conocen no solamente de lo administrativo, conocen de lo fiscal, conocen de propiedad intelectual, conocen de aspectos comerciales. Es decir, se ha estado ampliando su competencia, pero hasta que no se logre un grueso importante de esta competencia, pues no se pueden especializar. A lo mejor habría que entrarle por esos juzgados administrativos, yo creo que no habría mayor problema, y en la medida que se tenga en verdad toda una demanda social para las cuestiones ambientales, pues hacer tribunales especializados. Y finalmente el artículo primero, en relación o en contraposición con el artículo cuarto. Si bien el artículo primero dice que todos tenemos derechos a las garantías que otorga la Constitución, las cuales no pueden restringirse ni suspenderse, sino en los casos que ella misma establece, pues nos vamos al artículo cuarto y efectivamente lo que hay es una regulación del derecho al medio ambiente adecuado. Ahí no hay ninguna excepción. Lo que pasa es que este es el deber ser. Pero el ser, ¿cuál es? Pues que es la autoridad que, a pesar de que existe esta regulación, tanto en el artículo primero como en el artículo cuarto, pues está transgrediendo eso que está previsto en el texto constitucional. Ojalá y las autoridades pudieran decir o sostener que, como así está regulado, solamente puedo actuar en ese sentido. Es decir, solamente puedo hacer cosas que tengan que ver con un derecho al medio ambiente adecuado, pero no hacen exactamente lo contrario, y de ahí que tengamos que hablar de un acceso a la justicia para restaurar efectivamente este derecho fundamental violado. Gracias. Gracias al doctor Edgar Corzo. Juan Pedro Machado, por favor. Empiezo con las preguntas particulares. Me pregunta San Hernández: ¿opinaste, a diferencia de Edgar Corzo, que no se requiere esperar una reforma sobre el interés legítimo para avanzar en el ámbito jurisdiccional respecto al derecho al medio ambiente adecuado? Sin embargo, no comentaste sobre los efectos de las sentencias de amparo, la naturaleza erga omnes de este derecho constitucional. Esto es un fenómeno bien interesante. Me parece que en los hechos el principio de relatividad de las sentencias de amparo se ha venido modificando. Por ejemplo, basta la sentencia que comenté sobre el asunto de Tláhuac. Finalmente, el quejoso era una asociación civil, era una persona jurídica, y la sentencia benefició al resto de los pobladores de Tláhuac, no solo a los, por hablar de beneficiar o afecto como se le quiera ver, no solo redundó en sus miembros, los miembros de la asociación. Creo que aquí se está repitiendo un fenómeno que es muy clásico de derecho administrativo, que en la actualidad se da en el derecho administrativo, que tiene que ver más bien con los actos que se están combatiendo, no tanto con lo que se vaya a decir en la sentencia. Me explico. Hay actos administrativos que tienen una implicación para un grupo de personas y una de ellas puede atacarlos. Y al final de cuentas, la decisión que se tome, dado que el acto se anula, para bien o para mal, beneficia o perjudica al resto de las personas. Pienso, por ejemplo, en los concursos de oposición. Insisto, creo que es un fenómeno que se viene dando y que finalmente va con la naturaleza del acto. Otra pregunta que se me hace es: en materia penal se ha dirimido, esta me la hace Cecilia Escárcega, en materia penal se han dirimido delitos ambientales. ¿Cuál es su apreciación al respecto de las resoluciones? No soy especialista en materia penal, por lo tanto no conozco de todas las resoluciones. Miguel Ángel ya platicó de unas impactantes. Lo que sí puedo decir es que hay un debate en derecho penal ambiental sobre la tipificación, porque muchas veces los extremos de las normas que establecen delitos son cuestiones que se tienen que apreciar técnicamente, de lo que significa que a la ya tradicional supeditación al Ministerio Público hay ahora también una supeditación a la autoridad ambiental, que tiene que emitir dictámenes estableciendo, corrígeme Miguel Ángel, la vulneración o no, la afectación al medio ambiente, por decirlo así. Creo que esto es
muy común en el derecho ambiental la gran necesidad de discrecionalidad técnica. Dependemos en buena medida de las autoridades y comparto algo que se acaba de decir por Edgar Corzo. Tenemos que incidir en tratar de controlar a estas autoridades. Luego, con relación a las preguntas generales, en cuanto a los tribunales especializados, yo no veo necesario, al menos por el momento, establecer un tribunal o tribunales en materia ambiental. Yo soy feliz con tribunales verdaderamente especializados en materia administrativa. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo en una conferencia de prensa en enero de este año, cuando asumió el cargo, sobre la necesidad de sacar la materia fiscal de los tribunales en materia administrativa. Hasta el día de hoy no he sabido de que se esté caminando hacia allá, aunque me han platicado extraoficialmente que se está trabajando en eso. Con eso sería un gran paso. ¿Por qué? Porque en México, en mi opinión, la materia fiscal alastraba la materia administrativa. Y ya que verdaderamente se dediquen los tribunales a conocer de principios del derecho administrativo, porque creo yo que el derecho ambiental finalmente es en buena medida derecho, o casi todo derecho administrativo. Con eso se podría avanzar muchísimo. Y el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es un tribunal que lleva mucho tiempo estrenando competencia y tiene un problema de que le aumentaron la competencia pero no le aumentaron el presupuesto. Y entonces tenemos el fenómeno de secretarios de acuerdos que deciden entre 600 y 1000 asuntos, lo cual pues hace imposible alcanzar el propósito del artículo 17 constitucional. En cuanto se comentaba algo sobre cumplir con la Constitución. Me parece que un poco la necesidad de que la Constitución sea una norma y de poder legitimar a las personas para poder atacar actos de autoridad es finalmente establecer un control para la administración pública, en concreto para las autoridades en materia ambiental. Creo que tenemos que trabajar hacia ese camino. Insisto, no ver a la Constitución como un mamotreto ahí maravilloso, hermoso, que despierta grandes discursos y sentimientos, pero no produce nada más. Y por último, sobre la definición de medio ambiente y otra serie de conceptos, es un problema interesante. La Constitución, como la mayor parte de sus preceptos, contiene normas con un sentido abierto. Eso significa que es necesario pormenorizar, precisar esos conceptos jurídicos indeterminados. Es tarea del legislador irlos desarrollando y establecerlos en las normas legales correspondientes, como ocurre en la ley JEP. De alguna manera se dan ya parámetros de lo que es y lo que no es, sobre todo, un medio ambiente adecuado. Eso es una decisión legislativa. Creo que debe mantenerse así. En algún momento en su exposición, Edgar Corzo habló de que el legislador tiene mucha amplitud para desarrollar el parámetro. Para mí el problema es más grave, porque finalmente no siempre es el legislador, y casi en la mayoría de los casos no es el legislador el que lo desarrolla, sino la autoridad administrativa. Como ya dije, el derecho ambiental tiene una gran carga de discrecionalidad administrativa. Y resulta que ya no es el legislador el que determina, por ejemplo, en una autorización de impacto ambiental, si se viola o no, si se comete un desequilibrio, o se podría cometer un desequilibrio al medio ambiente, si no es una autoridad administrativa que finalmente establece esos parámetros, y por ciertos parámetros que en nuestra tradición de derecho administrativo, o al menos jurisdiccional, no existe un control no existen parámetros para controlar la discrecionalidad de las autoridades. Creo que aquí hay un trabajo también muy necesario de ir construyendo una doctrina sobre control de la discrecionalidad. Muchas gracias. Bien, Miguel Ángel Cancino, por favor. Muy breve, son 3 preguntas muy interesantes. Primera, Graciela Vega, ¿el avance administrativo es posible gracias a la interpretación de las normas existentes o a pesar de ellas? ¿Qué hay de la ambigüedad de la norma? Efectivamente,
el tema es muy importante, ¿no? En materia administrativa hay una aplicación cotidiana, no solo vía la Profepa y vía el conocimiento de órganos jurisdiccionales de conflictos que se presentan en torno a la aplicación de la norma. Evidentemente hay que tener pues un ejercicio mucho más cuidado para la construcción del derecho ambiental y de la aplicación en cualquier ámbito del derecho ambiental. Coincido. Desafortunadamente en México y en muchos países, por cierto, nuestra legislación no es lo clara que quisiéramos. No sé si aquí han comentado sobre la reciente reforma de la Ley General de Vida Silvestre respecto a manglares, por ejemplo, que tienen sus antecedentes en la norma 022. Suscitan muchas dudas sobre los alcances. Diría Raúl Brañez, es una norma que no es ni eficaz ni eficiente. En la construcción de nuestro derecho tenemos que dejar muy claro qué es lo que queremos regular y cómo lo queremos regular. Hoy hay una gran cantidad de iniciativas en el Congreso, Cámara de Diputados y Senadores, que adolecen de muchas fallas y que si no somos capaces de ponernos de acuerdo, nos van a generar en la gestión una gran cantidad de problemas y más que ayudarnos, nos van a perjudicar. ¿Qué está pasando hoy con el 60 ter, para los que no se acuerdan, de esta reforma de la Ley de Vida Silvestre en materia de manglar? Establece una restricción muy fuerte a obras o actividades que impacten sobre manglar. Hay una interpretación que dice no se toque el manglar. Hoy no podemos tocar el manglar. Pero eso de no podemos tocar el manglar está generando actividades ilícitas que están terminando con áreas donde existe manglar para poder hacer la obra o actividad que se requiere. Es decir, tenemos que ser capaces de buscar los equilibrios entre la regulación ambiental y la realización de la actividad productiva que estemos esperando. Y esto tiene que ver, por supuesto, y lo decía Juan Pedro hace un momento, con la discrecionalidad, ¿no? Creo que una norma no abona mucho cuando hay una discrecionalidad ilimitada. Yo siempre, cuando hablamos de discrecionalidad, por lo menos en el ámbito administrativo, me recuerdo una frase de Antonio Azuela, que fue Procurador Federal de Protección al Ambiente. Dice que la discrecionalidad es como el colesterol, hay de la buena y de la mala. Es es un aspecto necesario en la función administrativa, pero debemos buscar, fomentar, propiciar, hacer uso de la discrecionalidad buena. Y eso es a través de la construcción de marcos jurídicos adecuados y de toma de decisiones adecuadas. Segunda pregunta, a nivel municipal, con problemas tan locales, ¿cómo podríamos dotar a los ayuntamientos de sistemas de responsabilidad para sancionar? A nivel municipal tienen desde el propio esquema constitucional, el 115, todas las posibilidades de contar con órganos aplicadores de la legislación. Hay por ahí algunos municipios que han avanzado mucho en la gestión local en materia de aplicación de la ley. Yo les diría, la base jurídica está, experiencias existen, hay que promover, fomentar. Evidentemente siempre la falta de recursos es una cuestión que está deteniendo. Y finalmente, Susana Hernández me pregunta, ¿cómo considera que sería posible dar reconocimiento legal y operatividad a la utilización de mecanismos alternativos de solución de conflictos, particularmente cuando los resultados de una mediación o negociación ambiental podrían derivar en salidas no necesariamente consistentes con la normatividad ambiental vigente y otras como la agraria, por ejemplo? Evidentemente el tema de mecanismos alternativos de solución de conflictos en el tema ambiental debe tener sus límites y debe tener sus alcances. No cualquier conciliación es posible cuando estamos hablando de leyes de orden público e interés social, que es lo que tiene que estar siempre normando la actuación de la propia autoridad, ¿no? Siempre tenemos que tener presente cuáles son los límites que nos da la propia legislación. Siempre va a existir el dilema,
siempre va a existir el dilema de la aplicación de la legislación ambiental frente a otras legislaciones. Y hablaban un poco hace un momento de ello, cuando señalaban la controversia que puede darse entre dos derechos humanos. Aquí en los conflictos que tenemos aquí en el sur del Distrito Federal, cuando hay familias, personas que están invadiendo zonas de recarga de los acuíferos y hay un desalojo, decimos que están atentando contra su derecho a la vivienda digna. Pero también dice la autoridad, estamos haciendo valer el derecho de todas las personas a disfrutar de un medio ambiente adecuado. Evidentemente, el tema, por ejemplo, en un tema como este, la conciliación es un tema no fácil, pero hay que ver hasta dónde la mediación, el arbitraje, la conciliación nos pueden dar para resolver ese tipo de problemas. No todos se pueden dar. La ley orgánica de la Procuraduría Ambiental del DF establece una serie de previsiones sobre el alcance en la utilización de estos mecanismos. Y por lo menos mi experiencia desde la PAOT en la aplicación de la ley y de la utilización de mecanismos alternativos en los últimos 3 o 4 años fue muy exitosa, aún frente a problemas como este, ¿no? Y bueno, yo simplemente sobre tribunales, para terminar, algo muy breve. Coincido con lo que aquí se ha dicho, pero nada más no alertar o poner un foco rojo o amarillo, sino nada más poner la alerta. Los tribunales agrarios se quieren convertir en tribunales ambientales. Ya ha habido propuestas, hay iniciativas. Yo creo que no es la solución, por muchas razones, pero estemos pendientes de por dónde van caminando las decisiones en ese sentido. Muchas gracias. Bien. Bueno, hay una pregunta más y un comentario a los que me quiero hacer referencia. Todavía tenemos tiempo. Es una pregunta. La reforma a la Constitución, o sea, la iniciativa, que es una de las iniciativas que están presentando, que reconoce o cambia el título de garantías individuales por derechos humanos y además que viene con un agregado que es hacer referencia a los tratados internacionales en la materia, o sea, en el sentido de que las personas en México tenemos los derechos que reconoce la Constitución y además los de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Si ayudaría esto al respeto y protección de los DESCA, ya que la justiciabilidad de todos ellos resulta problemática a nivel internacional. A menos que alguien de la mesa quiera hacer referencia al tema, yo podría referir, ¿no? Les pido su autorización. Sí, lo que sucede muy rápidamente es que, en efecto, el tema de la exigibilidad, digamos, de los DESCA a nivel internacional tiene una serie de problemas. O sea, en pocas palabras, como se dijo en algunas de las mesas, no existen mecanismos de queja internacional como sí existen para los derechos civiles y políticos. O sea, no hay forma de presentar, por ejemplo, por violación a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, en el ámbito internacional no hay forma de presentar una queja específica. Ayer decíamos que teníamos que hacer una serie de combinaciones, interpretaciones, para lograr a través de los civiles y políticos posiblemente la eficacia de los DESCA. Entonces, ¿cómo cambiaría, cómo impactaría la reforma a la Constitución? Bueno, esto es importante. Creo que incluir el tema de derechos humanos como título de la Constitución, abonaría a considerar el tema de los derechos a la luz también de otras fuentes de los derechos. O sea, me refiero, yo sé que ya son estándares que tenemos en la actualidad, pero no se ven. En ocasiones hay que recurrir a la reiteración, ¿no? O a la explicitación para que esto pues detone otro tipo de consideraciones. Entonces, en concreto, y esta es una respuesta un tanto técnica,
tal vez los derechos que se podrían proteger a través de estos mecanismos, ¿no?, de amparo, etcétera, serían aquellos, más bien, respecto de los cuales tendría obligación nuestro país de establecer instrumentos de garantía específicos en el ámbito interno, serían aquellos que son susceptibles de queja internacional. ¿Por qué? Porque en ese tipo de situaciones es cuando se exige a nuestro país el previo agotamiento de no al país, sino se exige el previo agotamiento de recursos internos para acudir al ámbito internacional. Entonces, si quieren hacer una especie de catálogo de los derechos susceptibles de garantía directa a través de estos mecanismos, tendríamos que ver que deben ser derechos, por ejemplo, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y algunos otros del sistema, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, Convención de Tortura de Naciones Unidas, Discriminación Racial y Discriminación contra la Mujer. Esos son los que en este momento admiten mecanismo de quejas. O sea, todos esos derechos, con esta apertura, serían susceptibles de tutela a través del amparo directa. Para los otros casos tendríamos que hacer el ejercicio que se propuso ayer. O sea, vincular igualdad ante la ley, no discriminación, a veces hasta derecho a la intimidad, etcétera, para poder lograr una especie de tutela indirecta o complementaria, ¿no? Esa sería la respuesta. Y doy paso al comentario de Susana Hernández, ¿no? Es una forma de réplica de si se considera, o más bien, ella considera que uno de los argumentos a favor de un tribunal especializado en materia ambiental sería que existen problemas ambientales que no pueden esperar a que se dé la especialización de los órganos de justicia administrativa existentes, de que no estamos hablando de cuestiones fiscales o administrativas menores, sino del patrimonio natural y su administración y protección. Y eso implica hablar de recursos como agua, bosques, energía, biodiversidad, de los cuales depende nuestro futuro desarrollo, sustentable o no. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, ¿no? A ver, adelante. Es parte del debate que ha habido. Yo te diría, eso que tú comentas no necesariamente se resuelve con un tribunal especializado. Sobre todo porque no hemos visto ni tenemos los jueces que quisiéramos, ni los magistrados, los ministros, algunos y otros no. Pero creo que al Poder Judicial tiene que estar incorporado más en la solución de temas, vinculando más el tema de solución de conflictos ambientales con el conjunto de aspectos que tienen que ver con un conflicto ambiental. A mí me gustaría ver, por ejemplo, un fortalecimiento del Poder Judicial integral, que un juez ordinario fuera capaz de resolvernos un juicio ambiental a nivel municipal o estatal, o un juez de distrito, un colegiado, los contenciosos. Hay muchos ya, están perdidos, yo creo que están perdidos por ahí. La creación o no del tribunal en ese sentido es relativa. A mí me gustaría ver un poder judicial muy fortalecido. Si eso se puede hacer bien tribunal, está bien. Pero creo que no es, digamos, no debe ser nuestra meta, ni nos debemos desgastar en eso. Creo que tenemos que trabajar mucho en prepararnos para llegar hacia allá. Los jueces, por eso yo cuando Capelletti habla de el mecanismo, el enfoque de acceso a la justicia de una manera muy pragmática, dice, junto al juez puede haber un órgano especializado dándole información, aportándole el conocimiento técnico, ¿no? Porque evidentemente el derecho ambiental es un derecho afortunadamente interdisciplinario. Un abogado solito no puede resolver un tema ambiental, y al revés, un biólogo, un físico, un químico, ¿no? Entonces, sí, digamos, el tema de los tribunales sí, pero no es necesario. Sí, hoy por hoy, a mí me parece, y en la misma línea de Miguel Ángel, el problema en México en derecho es la comprensión que se tiene del derecho.
no es tanto porque nada nos va a servir tener tribunales especializados y van a seguir entendiendo el derecho de la misma manera que se viene entendiendo. Si los jueces, efectivamente, y por jueces me refiero a todos los que se dedican a la labor jurisdiccional, no les queda claro que hay un derecho, que ese derecho tiene que proteger, que vale la pena protegerlo, que hay que encontrar modos en que se protejan, y que ellos tienen esa función crucial y no quedarse atorados en la tradición o una visión autoritaria, cerrada de la Constitución y el resto de las normas. Hablando de estos mecanismos de protección internacionales, para que se vea que es una cuestión de actitud, de comprensión, de interpretación. En Europa, el derecho a un medio ambiente, desde el punto de vista internacional, no existe en la Convención. Y el modo en que, y eso no fue obstáculo para que desde hace muchísimos años se construyera una interpretación a partir de otros derechos, y se ha consolidado hoy por hoy ese derecho al medio ambiente como un derecho humano. Por Dios, es un poco a lo que yo quería referirme en mi ponencia. No es tan complicado, es necesario construir, es necesario sentarse a estudiar y ver el modo, pero para eso se necesita voluntad. Sí, en primer lugar, suscribo la respuesta que dio el moderador, el doctor Carmona, respecto de la iniciativa que acaba de presentar Santiago Kirill, que fue quien ayer o antes creo que la presentó, ya la venía difundiendo, señalando y todo lo demás. Que se habla de derechos humanos, yo creo que es bueno. No de garantías individuales, o que se hable, algunos quieren que se hable de los dos, pero que sea de derechos humanos al menos nos coloca en el ámbito internacional y podemos tener un lenguaje común con diversos países, así como con instrumentos internacionales. La exigibilidad de un derecho o no, yo creo que eso sí tendría que medirse, es un criterio bueno que habría que ponderar, sobre todo para el desarrollo de los DESC. Si efectivamente no es exigible a nivel interamericano o internacional, habría que preguntarnos si nosotros los pudiéramos hacer exigibles de alguna manera a nivel nacional. A lo mejor provocar el cambio en determinado sentido. Pero suscribo en términos generales lo dicho por el doctor Carmona. En relación con lo que dice Susana Hernández, yo creo que aquí elevar el tema de medio ambiente no se hace, creo yo, estableciendo tribunales especializados. O sea, sí, ciertamente tenemos problemas muy, muy fuertes, pero no es esa, creo yo, la solución. Lo primero que hay que buscar es la efectividad de los tribunales. O sea, que efectivamente estén resolviendo lo que les estamos pidiendo. Si nosotros nos damos cuenta que no nos resuelven lo que pedimos, pues ¿para qué les metemos más y más y más? Entonces, con que ya haya tribunales administrativos, jurisdiccionalmente hablando, o sea, juzgado de distrito en materia administrativa, tribunales colegiados en materia administrativa, puede dar una respuesta. Puede dar una respuesta en efectividad a esas demandas. Después, a lo mejor, pues tiene que pasar como siempre se ha señalado. Es que resulta que los jueces administrativos no entienden lo que es el medio ambiente. ¿Por qué? Pues porque es algo muy complejo. Bien lo señaló la doctora Carmen Carmona con la palabra de poeta. Con todo lo que implica ello, pues es difícil que un juzgador tenga un conocimiento de esa naturaleza. Pues primero adaptarlo para que nos responda a lo que estamos pidiendo y después lo elevamos. Es más, si nuestra intención es subirlo, creando tribunales especiales lo vamos a bajar. Pensemos nada más en el presupuesto. Decir ahorita en este momento, creamos tribunales especiales, pues implica más recursos económicos. Pues ¿para qué le vamos a meter más carne al asador? Y eso va a ser motivo para que nos lo bajen de la agenda en determinado momento. Yo me reitero en la posición de por el momento no es necesario tribunales especializados. Hagamos más efectiva la impartición de justicia, tratando de meter el tema del medio ambiente y quizá ya después lo podemos especializar. Gracias. Sí,
con una tesista doctoral que es Luz Fernández, de la tesis Roberto, que es directora de contención en SOCEPA. Y claro, en sus reflexiones, y hago la aclaración porque ella es funcionaria, en sus reflexiones académicas de doctorado, platicábamos de esto, y siguiendo un poco lo que acaba de decir Miguel Ángel, creo que aquí lo interesante sería a lo mejor solamente un cambio, y esto puede provocar todo lo demás, en esta etapa que no tenemos dinero, etc. Y el cambio se me ocurría simplemente por qué está haciendo el INE. El Instituto Nacional de Ecología está investigando, pero si nosotros nada más le decimos ¿para qué? Y al INE se lo quiso a Semarnat, se lo doy a Profepa y empiezo a trabajar conclusiones de investigación para el cumplimiento de la ley, que entonces quien elabore el dictamen sea el grupo INE, que además de tener presupuesto, y que en lugar de estar publicando libros de escuelas de otras, creo que ahí estaría como nada más una primera vuelta a fortalecer lo que en otros tribunales, en otras funciones inspeccionales, incluyendo hasta la penal. O sea, de lo que se quejan los penalistas es que no hay trabajo de investigación. Lo que se quejan los jueces es que no tienen instituciones de investigación. O sea, el juez tiene su criterio, tiene su función, tiene todo lo que tiene que hacer, lo que requiere es la obtención de información. Y bueno, yo le decía a lo mejor no tanto llegar hasta allá, pero darles una alternativa intermedia que creo que es nada más cuestión de 2, 3 ajustes, se cambia la labor de investigación y en un sentido, pero es para la aplicación de la legislación. Y entonces creo que ahí empieza a transformarse esta situación, que finalmente ya publicable sería mucho más fácil utilizar los funciones y mecanismos que tienen ahora los Pues gracias a la doctora Carmona por ese comentario. Y bueno, pues así finaliza esta mesa de acceso a la justicia. Vamos a pasar entonces a un breve receso para regresar para el tema de las conclusiones del seminario y la clausura del mismo. Muchísimas gracias a todos.